Buenas noches a todos, bienvenidos a este estudio bíblico del libro de San Mateo, hoy con el tema Jesús calma la tempestad. Vamos a buscar el libro de San Mateo capítulo 8 del versículo 23 hasta el versículo 27. Vamos a leer. San Mateo capítulo 8 del versículo 23. Leo: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Hasta el versículo 27 he leído. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos en esta noche al estudio bíblico. Estamos escudriñando el libro de San Mateo. Cada día estamos hablando un tema específico. Entonces creo que Dios nos permite mucha gracia para poder aprender la Biblia. En el año 2011 tuve la oportunidad de escuchar por primera vez el Evangelio, es decir, escuchar acerca de la salvación, el perdón de los pecados que vienen por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese año recuerdo bien que una cosa que me quedó muy clara fue que las personas, para ir al reino de los cielos, no pueden hacerlos por medio de sus obras. O sea, no existe ninguna persona en este mundo que cumpla el estándar de Dios para que por medio de sus obras poder ingresar en el reino celestial. Por lo tanto, debe haber una intervención de parte de Dios para que el hombre pecador, el hombre caído en pecado, pueda realmente aspirar a ser un hijo de Dios, a ser una persona de Dios. Entonces, en el año 2011 escuché el Evangelio acerca del perdón de los pecados, cómo Jesucristo en la cruz del Calvario había cancelado todos mis pecados. Yo pude tener la fe, la plena certeza de que Jesucristo había llevado mis pecados, de que me había hecho justo, de que me había hecho santo, y por causa de la muerte de Jesús yo fui limpio de todos mis pecados. Es mi testimonio de salvación. El día 2 de febrero del año 2011 escuché una palabra, un versículo bíblico que había impactado mi corazón. Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice: añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios, ¿a quién ha dicho esto? La verdad es que Dios lo dice para todas las personas, para que todo el mundo escuche esta palabra, que ya por medio de Jesucristo Él quitó todos nuestros pecados. Por lo tanto, Él no puede recordar nuestros pecados, no tiene memoria acerca de los pecados del hombre. Entonces, si Dios, que es el creador, Dios quien un día, delante de quien nosotros estaremos en el trono blanco que menciona el libro de Apocalipsis, si Él dice que no se acuerda de mis pecados, entonces, aunque yo me acuerdo de mis pecados, pero Dios no se acuerda de mis pecados, entonces, ¿cómo quedo delante de Dios? Como una persona libre de pecado, como una persona justa, como una persona santa delante de Él. Esto viene a ser la fe, ¿no?, de la salvación. Una persona, si llega a tener esta fe, fácilmente podrá decir que ya no tiene pecado, que es justo, que es limpio. Contrariamente, una persona que, escuchando la misma palabra, escuchando el mismo evangelio, tiene su razón, su punto de vista, su criterio, su ética, su moral, entonces le costará mucho decir que es justo, que es santo, porque se mira a sí mismo, ¿no? Es decir, que para responder que somos justos, para responder que somos santos, nosotros primero queremos ver una condición, una buena condición en nuestro ser, en nuestra conducta, en nuestra manera de ser. Entonces, la Biblia exactamente nos enseña que no es por medio de las obras, no es por medio de algo que yo he hecho, sino que Jesucristo por sí mismo, Él se entregó en la cruz. Él ha hecho que nosotros seamos justificados, que seamos santos. Entonces, ¿cuál es el problema para que alguien no pueda recibir la salvación?
no es otro sino que su punto de vista, su razón, acerca de su pensamiento, todas las cosas que salen de mí, todas las cosas que me pertenecen son impedimento para poder creer en la palabra de Dios. Ya acá en esta historia podemos observar una escena muy particular. Veamos el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ya Jesucristo dice que entró en la barca, ha entrado en la barca. ¿Y qué es lo que han hecho los discípulos? ¿No? Como una madre pato que estaba caminando, que estaba yendo por el agua, los hijos patos le siguen, ¿no? De esa manera. Ya acá la Biblia dice que Jesucristo entró en el arca, entonces los discípulos le han seguido. ¿Sí es correcto? Y he aquí el versículo 24, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ya hermanos, estando en el mar, en algunas ocasiones, cuando yo me subí a un pequeño bote, a una pequeña barcaza, cuando veo el mar se ve muy imponente. Ya nosotros cuando vemos el mar realmente debemos tener miedo del mar, ¿no? Porque es una inmensa masa de agua que si se levantara un poquito ya empieza a cubrirnos. Finalmente alguien no puede menos que quedar bajo la ola, bajo el agua. Cuando era niño me iba, digamos, a la playa, y en la playa a veces yo me colocaba cerca de la orilla, a veces avanzaba un poco. Entonces a veces la ola, por no calcular el tiempo, el espacio, a veces la ola me tomó de repente y yo quedando debajo de la ola, entonces tragaba mucha agua, ¿ah? Luego con el tiempo empecé a aprender, cuando la ola está levantándose, ahí yo tengo que meterme, no cuando la ola revienta, ¿ah? Entonces aprendí que para poder pasar una ola, tiene que, digamos, lanzarse justo cuando la ola está iniciando, está empezando a levantarse, ahí tiene que meterse y pasar hacia el otro lado. Entonces, en Chile, por ejemplo, Chile es un país que tiene, donde hay muchos temblores, donde hay muchos terremotos. Entonces, normalmente cuando ocurre un terremoto, se tiene miedo o se tiene la precaución de que en la costa venga un tsunami, ¿no? Que viene a ser una gran ola. Eso significa tsunami, ¿no? Una gran ola que llegue a cubrir, que llegue a salir de la zona donde está la playa y a veces llegar hasta la zona donde están las viviendas, las casas. En nuestro país hemos tenido experiencia de esto. En algunos años, algunos lugares aledaños a la playa han sufrido bastante por causa de las olas del tsunami. Entonces, la Biblia nos está describiendo una escena muy particular donde los discípulos estaban con Jesús en la barca, pero de repente empezó a levantarse una tempestad grande. Entonces, ¿qué pasó? El agua estaba entrando en la barca. Dice que tan grande que las olas cubrían la barca, ¿no? Imagínense cuánta dificultad tendrían los discípulos de Jesús. Pero lo particular acá es que Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Jesucristo estaba durmiendo, ¿no? O sea, tranquilamente está durmiendo. No sabemos si estaba tan profundo que roncaba, pero estaba durmiendo en la barca. Mientras los discípulos, mirando la escena que estaba delante de ellos, estaban asustados, tenían miedo, pero el Señor Jesucristo, que estaba en ese lugar, estaba dormido. Ya, yo les pregunto a ustedes, conforme al resultado que nosotros vemos más adelante en esta historia, ¿cuál era el problema en realidad? ¿El problema eran las olas, la tempestad, o era que Jesucristo estuviera dormido? ¿Cuál era el verdadero problema acá? El problema eran las olas, la tempestad, la situación del clima. ¿Esto era lo que era problema realmente? ¿O en realidad el problema era que estaba Jesús dormido en la barca? Ya, sin duda que el problema verdadero es que Jesús, estando en ese lugar, está dormido. Entonces podemos decir, Jesús es responsable. ¿Por qué Jesús no estaba alerta? ¿Por qué Jesús no estaba pendiente de la situación de los discípulos? No es así.
sino que esta escena, hermanos, nos demuestra cuál es la actitud del hombre cuando tiene problemas en su vida, situaciones. Al principio ustedes, cuando llegan problemas difíciles de resolver en su vida, ustedes tienen el deseo de solucionarlo, ¿no? Con todo su corazón, con todos sus recursos, con todo su esfuerzo, tratan de hacer algo para revertir esta situación adversa y difícil. ¿No es así? Entonces, haciendo de esta manera, alguno hasta ahora está intentando, pero alguno llega a su punto límite, donde siente que ya no puede resolverlo, donde siente que ya no hay manera, no hay forma de solucionarlo, porque la situación ha sobrepasado, dice. Así como la Biblia dice que las olas cubrían la barca, se refiere a que la situación ya nos ha superado por mucha distancia, ¿no? Por gran altura ya la situación nos superó. Es decir, que no tenemos la manera de poder resolverlo. En ese momento, ¿qué viene a ser lo más sabio, hermanos, en la vida de los creyentes? Si Jesucristo está en ese lugar, si está dormido, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si Jesucristo está durmiendo en la barca, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que tenían que hacer los discípulos? Ya rápidamente ellos tienen que despertarlo, ¿no? Ya nosotros no podemos con esta situación, nosotros no podemos con esta dificultad, nosotros no podemos vencer esta tormenta, esta tempestad. Por eso vamos a buscar la ayuda de Jesús. Entonces Jesús se despertó de inmediato. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 25. Vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis? ¿Ah? ¿Por qué teméis? ¿Qué significa esto? Ustedes están aquí, pero yo también estoy. ¿Sí entienden? ¿Por qué ustedes temen? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ya, a veces nosotros, en mi caso yo tengo a mis hijos, 2 hijos pequeños. Cuando ellos están haciendo problema y desorden, entonces yo les reprendo. Les digo: hey, ya, cálmese. 1 vez, 2 veces. Ya cuando ya ellos no quieren obedecer, entonces ya una palmada, ¿no?, en la nalga. A veces tengo que darle a mi hijo, porque no quiere escuchar. Varias veces le estoy repitiendo, 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero él no escucha. Entonces le reprendo. Ya, Jesucristo, como si fuera que está reprendiendo a un hijo, dice que reprendió ¿a quién? Al viento. ¿A quién más? ¿A quién reprendió Jesús? Versículo 26, reprendió a los vientos y al mar. Hermanos, ¿ustedes cómo pueden reprender al viento? ¿Cómo pueden reprender al mar? Esto es algo que no tiene sentido para nosotros. Normalmente reprendemos a nuestros hijos o a alguna persona que está haciendo algo malo, podemos llegar a reprenderle. Pero ¿quién puede reprender al viento? ¿Quién puede reprender al mar? ¿Sabe quién puede hacer esto? Uno que había creado el mar, uno que había creado el viento. Podemos decir, Jesucristo es quien creó el viento, Jesucristo quien creó el mar. ¿No es así? La Biblia dice que Dios había creado todo por medio de su palabra. Y luego en el libro de San Juan dice que el verbo, o sea, la palabra de Dios, era Dios. Estaba con Dios, era Dios. Y luego en San Juan 1:14 dice que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la palabra de Dios hecha carne es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, quien tiene autoridad sobre las cosas, quien tiene autoridad sobre las cosas de este mundo, sobre la creación, para él será difícil decir al mar, cálmate, o al viento, tranquilízate. En el libro de San Marcos, Jesús dijo así: calla y enmudece. Aparece el mismo relato, pero en ese libro, San Marcos, el escritor del libro de San Marcos, él explica que Jesús habló las palabras calla y enmudece. Ya vamos a ver esa palabra. El libro de San Marcos.
San Marcos capítulo 4, el versículo 39 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ya nuestro Señor Jesucristo le ha dicho al viento y al mar: calla, como si fuera que el mar está hablando, enmudece. O sea, quédate en silencio. Ya no, al viento no le dijo que ya no soples más, al mar, quédate quieto, ¿no? La palabra de Jesús, con gran poder, con gran autoridad, ha hecho esto. Entonces, esta tempestad, hermanos, este viento, tiene relación también con una dificultad, gran dificultad que llega a nuestra vida. Cuando ustedes quieren enfrentar la dificultad, será muy difícil, tendrán miedo, tendrán temor, ¿eh? Estarán con mucha incertidumbre, ¿no? Con mucho temor. Pero ¿qué pasa si Jesucristo está con ustedes? Si Jesucristo les acompaña, entonces, aunque la situación está presente, pero si Jesucristo está conmigo, entonces ¿qué problema habría? Solamente es cosa de llamarle: Jesús, otra vez el viento, otra vez el mar está molestando, por favor, ya, tranquilízalo, por favor. ¿Sí? Es como cuando alguien está haciendo problema y yo le digo a una persona: hey, por favor, habla con fulanito, ya, cálmalo, ya, que se tranquilice, está haciendo mucho problema. ¿Sí? De la misma manera, los discípulos, con gran confianza en Jesús, la verdad es que hay una tormenta grande, una tempestad grande, pero si Jesús está con nosotros, es cosa que le digamos a Él: la vez pasada ya Él hizo de esta manera y el mar se calmó y el viento cesó. Entonces, si tuviéramos esta confianza hacia Jesús, aunque se levantan muchos problemas en nuestra vida, si nosotros pudiéramos confiar un poquito en Jesús, entonces sería fácil para nosotros encomendar a Jesús esta situación. ¿No es así? Pero alguien está preocupado, angustiado, ¿no?, con gran dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué están ustedes preocupados, angustiados? Porque ustedes están queriendo solucionarlo. Y cuando ven sus capacidades, cuando ven su capacidad que es limitada, ustedes se sienten muy cargados. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer de esta otra manera, no tengo plata, no tengo dinero, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto otro? Ay, Dios mío, es muy difícil. Pero contrariamente, si esta situación tan difícil, ustedes supieran cómo encomendar ante el Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo sería fácil resolverlo. ¿Entienden? Entonces, Jesucristo, quien tiene poder para resolver todas las cosas de nuestra vida, es quien desea también hacer y resolver todos los problemas de nuestra vida. Pero ¿por qué nosotros estamos queriendo solucionarlo? Hasta cierto punto una persona puede resolver los problemas de su vida, pero hay un momento en el que ustedes deben saber: con esta situación yo no puedo más. Entonces, en vez de tratar de solucionar, voy a llamar a Jesucristo. ¿Cómo decir? Vamos a llamar a nuestro hermano mayor. En el libro de Hebreos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Por eso estoy hablando de esta manera. Jesucristo, si fuera nuestro hermano mayor, por ejemplo, en la escuela, si alguien tuvo la experiencia de tener un hermano mayor, cuando estaba en la escuela con su hermano mayor, a veces algún muchacho que era más fuerte que él lo molestaba. Le decía tal cosa, hasta a veces lo golpeaba. Entonces, en vez de defenderse de este amigo, de este compañero que le molesta, sería mucho más sabio buscar a su hermano mayor. Hey, hermanito mayor, ¿qué pasa, hermanito? Hermano menor, ¿qué pasa? Hay un niño en mi clase que siempre me molesta, a la salida me golpea así. Quisiera que me ayudes, por favor. Bueno, vamos. Entonces el hermano mayor va y soluciona el problema, ¿no? Hey, ¿tú por qué estás molestando a mi hermano? ¿No? La próxima vez que moleste te voy a golpear en la cabeza, te voy a dar una patada. Entonces el otro niño, que es del tamaño de su hermanito, lo mira, ¿no?, hacia arriba. Sí, discúlpeme, nunca más voy a molestarlo. ¿Por qué? Porque el hermano mayor es más grande, tiene más fuerza, ¿ah? Entonces solamente con un golpe lo va a derribar. ¿Entienden ustedes?
De la misma manera, cuando llega una situación difícil en nuestra vida, en vez de hacerle frente, en vez de pelear con nuestra fuerza, sin duda no, debe enfrentar la dificultad, pero si nosotros pudiéramos confiar en Jesús, quien está con nosotros, Jesucristo que está al lado nuestro, entonces ¿qué problema habrá? ¿Qué problema habrá? Si Jesús está conmigo, entonces ¿qué problema tendré? Ya si Jesucristo está con nosotros, no hay ningún problema. ¿Por qué? Jesucristo es quien reprende a los vientos y al mar. ¿Eh? Reprende a los vientos y al mar. Esto es la capacidad de Jesús. ¿Por qué nosotros no podemos buscar a Jesús en la situación? Porque desde nuestro corazón estamos menospreciando al Señor Jesucristo. Jesucristo en esta ocasión no me puede ayudar. Jesucristo en esta ocasión creo que no podrá ayudarme. En esta ocasión yo tengo que resolverlo. Y alguien piensa de esa manera. Pero si en el caso que ustedes puedan evaluar su capacidad y la capacidad de Jesús, ¿quién tendrá más capacidad? ¿Ustedes o Jesucristo? ¿Quién tendrá más poder? Jesucristo, sin duda. Entonces desde hoy, cuando llega la aflicción en su vida, cuando llegan dificultades en su vida, no piensen de solucionar por sí mismos, ¿no? Sino que primero piensen, Jesucristo está conmigo, Jesucristo me ayuda, Jesucristo me acompaña, y desde esa perspectiva ustedes avancen, ¿no? Por la fe. Jesús está conmigo, aunque yo tengo esta debilidad, esta falta, esta situación, pero si Jesús me acompaña, no hay ningún problema. A menudo yo tengo que predicar la palabra en muchos lugares. A veces también siento pesar, a veces siento dificultad, a veces siento que es difícil, ¿no? En tal lugar compartir, en tal parte. Pero decidiendo mi corazón, Jesús está conmigo, Jesús me acompaña, Jesús me guía. Entonces la situación parece difícil, pero Jesús me ayudará. Entonces cuando yo comparto, entonces Él me va a guiar, Él me va a dar la sabiduría, Él me va a ayudar para hablar las cosas que convienen. Y de esa manera muchas veces yo he vivido en esta época. Entonces ustedes también, cuando enfrenten una situación difícil y adversa, no piense solamente que está solo, sino que debe saber que Jesucristo está con ustedes. Vamos a ver el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 28, el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo prometió que Él va a estar con nosotros solamente los días lunes a viernes, de lunes a viernes. O sea, hoy sábado no estará con nosotros. La Biblia dice todos los días, es decir, de lunes hasta el día domingo. Jesucristo dice que nos acompaña. Jesucristo dice que está con nosotros. Yo creo esta palabra, que Jesucristo nos acompaña, que Jesucristo nos cuida, que Jesucristo nos guía, que Jesucristo está con nosotros. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el fin del mundo, ¿no? Hasta que este mundo termine, no sabemos cuándo, pero un día va a acabar. Dice que hasta ese día, ¿no? Si es que nosotros no hayamos muerto antes, hasta ese día Él nos acompañará. Hasta ese día estará con nosotros. Vamos a vivir con esta confianza en el Señor. Por eso cuando ustedes tengan una situación, no piensen, yo voy solo, sino que conmigo estará el Señor. Conmigo estará al lado mío el Señor Jesucristo. Él me ayudará, Él me bendecirá, Él me guiará en toda manera. Espero que tengan esta confianza en el Señor. Cuando se levante la gran tempestad en su vida, no solamente vea la tempestad, sino que ahora, cambiando la dirección de su vista, mire al Señor Jesucristo, que les acompaña, que les cuida, que les protegerá en todo momento. Gracias por su atención. Vamos a terminar acá. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Somos personas débiles, Señor, que no tienen la condición para solucionar muchas cosas. Pero qué bendición es
que nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado, que nos ha limpiado perfectamente todos nuestros pecados, nos dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los hermanos, todos los oyentes de este estudio, espero que en sus corazones puedan levantar esta bandera. Jesucristo está conmigo. Jesucristo me acompaña, Jesucristo me guía, Jesucristo me ayuda. En todo momento debemos levantar esta bandera de la fe para que podamos ver cómo Jesucristo nos da valor, también nos da el ímpetu, nos da ánimo para poder avanzar, para poder lograr muchas cosas, para poder enfrentar muchas situaciones, dificultades de nuestra vida. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.